Hace 4 años viajé por primera vez a Sumatra con la intención de ver a los orangutanes en libertad y conocer dónde se había llevado a cabo el primer centro de recuperación de orangutanes. Pude observar que el Parque Nacional tenía carteles antiguos caídos e incluso las antiguas instalaciones del primer centro de recuperación habían sido abandonadas después de haberse desplazado a otro nuevo centro de recuperación que hay al lado de Brastagi. Durante el primer día de trekking, ya que estuvimos 3 días, muy en el fondo se podía escuchar el sonido de la tala de árboles. Tras preguntarle a mi guía, este me comentó que había empresas madereras ilegales que talaban dentro de la selva. Se puede observar la degradación llevada a cabo incluso por los turistas, que no respetan las áreas. A los 2 días de trekking y antes de volver al pueblo, pasamos todo un día cerca del río donde pudimos llevar a cabo conversaciones muy largas y él me estuvo contando la problemática real que sucede en el país. Me dijo que actualmente hay mucho contrabando de orangutanes, de crías de orangután. Por muy poco dinero se pueden matar a las madres de los orangutanes y luego venden sus crías en el mercado negro. También me contó que los locales talan muy cerca de la selva y ponen sus plantaciones de frutales, lo que hace que el orangután salga de la selva y se introduzca en las plantaciones, y estos les disparan. Como turistas se paga un permiso de entrada al parque en el que incluye una parte del dinero va a la asociación de guías locales y la otra parte va a lo que serían los rangers y la protección de la selva. Pero lo que yo pude observar es que no llegan realmente a la protección de la selva en su amplitud. Me llamo Nora Riazu, he trabajado como veterinaria en diferentes ONGs y he colaborado durante 18 años con muchas fundaciones para la protección de la selva y desarrollo rural sostenible. A partir de mis experiencias decidí realizar un máster en desarrollo rural sostenible y llevar a cabo este proyecto. Jakub me ofrece quedarme más tiempo y así enseñarme otros lugares alrededor de Bukit Lawang que los turistas no conocen y ver cómo viven ellos fuera de la zona turística. El primer día subimos a conocer a su madre. Esta tenía un restaurante local que eran 4 chapas y tierra, con el cual mantenía a toda su familia, una familia de 11 miembros, y la gran mayoría mujeres y niños. Me cuenta sus experiencias de la vida, su experiencia en la riada del 2003, donde pierde la mitad de su familia. En este momento su padre se convierte en una persona dependiente de su familia y su madre pasa a ser la cabeza de familia y la que tiene que trabajar para cuidar de todos los niños. Tras conocer toda la problemática, decido unirme con Jakub y llevar a cabo el proyecto de Ibu Bumi Orangutan, que significa en palabras locales madre tierra, hombre de la selva. Y Jakub y su familia pasan a ser la contraparte local. Decidimos reconstruir el restaurante de su madre y fomentar sus actividades de trekking. Antiguamente los trekkings se llevaban a cabo por la Asociación de Guías Locales y hacían una rotación de equipos, lo que hacía que muchas personas tuviesen trabajo. En la actualidad, debido a las empresas turísticas, ya no existe esta rotación, puesto que estas empresas mantienen siempre su mismo equipo de trabajo. Con este crowdfunding pretendemos hacer un documental para mostraros la vida real de la gente local, la degradación a costa del turismo en las zonas del Parque Nacional, la desforestación que todavía se lleva a cabo en la zona de los alrededores del Parque Nacional y las pequeñas asociaciones locales que luchan por la conservación de sus áreas.